Pues que Dios los bendiga, queridos amigos que nos ven a través de las redes sociales Verdades Bíblicas. Estamos estudiando solamente la Biblia, la palabra de Dios, para que ésta sea el alimento que todo hijo de Dios necesita tener en su vida. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, un saludo a los que nos ven a través de las redes sociales. Será importante, antes de entrar en tema, conocer la palabra de Dios. Pues claramente que sí, ¿verdad? Estábamos meditando aquí con los muchachos aquí en esta clínica que la palabra de Dios es la que nos va a retroalimentar para salir de ese engaño, salir de toda práctica contraria a Dios, cigarro, alcohol, drogas, mentira, falta de perdón, etcétera, adulterio, fornicación, inmundicia. Y la palabra de Dios es la luz que necesita todo creyente para encontrar la salida de salvación. Y ayer estuvimos, me invitó un hermano en la fe, mi hermano José y su esposa Lupita, a comer, y estuve yo bien a gusto viendo también una película interesante, un descanso, bendito Dios que nos permitió pues disfrutar. Y también pues le dije, José, pues vamos a grabar un video. Y lo grabamos ahí un video en el cual quiero darle luz, porque mi estimado Luis, por ahí una mentira que se ha levantado por parte de Roma, del Vaticano, sobre todo de la Iglesia Católica y todos los que siguen esta religión, se agarran de allí, se agarran de ese punto para poder juzgar, para poder señalar, etcétera, etcétera, a los que leemos las escrituras. Es decir, las personas tienen el derecho de leer la Biblia y que crezcas tú en la palabra de Dios, porque así lo menciona la escritura, según de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena. Pero el punto es, mi estimado Luis, que si tú no eres católico, pues te van a decir a ti, hermano separado. Fíjate nada más, o sea, ¿qué frase? Pues, ¿cómo sacan eso? O si no, espero que no se me olvide esa palabra. ¿Cómo se llama esa palabra? Bueno, estaba, como le decían a Lutero, Lutero fue un personaje, querido amigo, que miró los engaños que la misma religión hacía, ¿verdad? Y pues él, gracias Señor, vino esta palabra, empezó a protestar de las prácticas pues que no eran sanas delante de Dios, y que conociendo las escrituras, pues la iglesia empezaba a actuar mal, a vender las indulgencias, cositas así. Y a Lutero por ahí se le llama precisamente protestante, y a todos los que leen las escrituras fuera de la iglesia católica, pues les llaman o nos llaman protestantes, hermanos separados. Pero para mí es una tristeza, porque no pueden señalar, no pueden juzgar, no puedes tú poner un señalamiento en una situación que a nadie le corresponde. Y no es así. Mencionábamos que Dios nos manda su palabra a través de Cristo para ser liberados. Y si hablamos de protestantes, pues el primero que lo fue fue el Señor Jesucristo, porque Él estuvo en contra de los maestros fariseos hipócritas de su tiempo, del pueblo judío. Él protestó y aventó las mesas, no sé si te acuerdas por allá, porque estaban ya hasta haciendo negocio. Él protestó. Entonces, qué mentira tan más horrenda. Y lógicamente, pues esto tiene que ver con los engaños del diablo. Aunque mucha gente no
piensa que no y viven en una ceguera espiritual. Y es triste porque la gente no lee la escritura. Y más bien están más situados ¿cómo se puede decir? En las tradiciones del mundo. Como por ejemplo, pues yo veo el celular cuando subo mis publicaciones y que las posadas, pues ¿de dónde sacan las posadas? ¿Dónde dice en la Biblia eso? Pues que las posadas y que no sé qué. O que arrullar el niñito Jesús, el monito de yeso. O sea, pues la gente vive una pobreza espiritual por momentánea nada más porque pasa el 25 de diciembre y vuelven a ser otra vez los pecadores de siempre, los borrachos de siempre. Digo, discúlpenme pues, pero pues es la verdad. O sea, están pues cegados espiritualmente. Y mientras la gente no busca de Dios, no busque de Dios, pues habrá esto se pondrá peor en el mundo, así de sencillo. Se pondrá peor. Por eso el Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tan importante que aquel que ha caído en pecado se reconcilie con Dios, pida perdón, se arrepienta y vuelva a tener esa libertad espiritual para ser verdaderamente un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho miles de veces, el enemigo, el diablo, Satanás, vino para hurtar, matar y destruir, y tiende las trampas a través de los deseos de la carne. Y lógicamente que la carne no va a querer dejar el pecado, está tan impuesta al pecado, a tomar, a drogarse, a adulterar, a mentir, que difícilmente la carne va a querer dejar el pecado, difícilmente. Entonces, si no entendemos esto, no vamos a llegar a la luz, no vamos a llegar a la salida. Querido amigo, le dejo para que usted analice y piense en qué condición está usted delante de Dios. Por eso el tema de hoy se llama Comprendiendo el plan de Dios. Porque de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo en rescate de toda la humanidad. Pero Luis, la pregunta es, ¿cuántos están escuchando esa noticia? Nadie, señores. Nada más quieren llegar hasta el 24, la cenita, bla, 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 poner sus chelas allí, su musiquita, corridos tumbados, pum, 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 bla, bla, bla. La cenita y a dormir. ¿Y cuándo se arrepintieron? ¿Cuándo buscaron de Dios? ¿Cuándo hicieron oración? Pues nunca. Entonces, es como yo le decía a una persona ayer, le digo, oiga, ¿qué sentiría? A ver, Luis, ¿qué sentirías si se hiciera una fiesta en tu honor, pero a ti no te invitaran? Nada. ¿Qué sentirías tú? Nada. Pues feo. Pues ¿cómo es posible que me hagan una fiesta a mí y luego a mí no me invitan? Que soy importante. Eso pasa el 25, 24. Quieren celebrar el nacimiento de Cristo, bla, 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 pero pues caramba, deben de estar en ayuno, en oración, leyendo la escritura, portándose bien, buscando de Dios, etcétera, etcétera. Más sin embargo, pues no, lo hacen más bien que carnal. Entonces, es un engaño, es un engaño, es un engaño. Y la carne pues nunca te va a dejar que tú veas la verdad. Te va a tener allí presionado hacia los deseos que te van a llevar precisamente a los deseos de la carne, y estos se van a alejar completamente de las cosas de Dios. Y esto pues es algo tremendo, porque el Señor Jesucristo viene a la cruz a morir por nosotros. Y la cruz, verdaderamente significa sacrificio, que es lo que Cristo hizo en la cruz, y nosotros no lo queremos hacer para nuestra rehabilitación. Pues allí está la lucha. Es un juego de palabras, pero debemos de buscar la escritura bíblica para que podamos entender nuestra salvación. Porque bien lo decía yo, cuando una persona fallece, es muy fácil que la pariente le diga, pues ya está con Dios. No te creas, Luis, porque va a haber un juicio. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, eso, querido amigo, es lo que te debe de preocupar ahorita, porque ahorita estás bien, pero mañana quién sabe.
Y el infierno existe, no es amenaza, es precisamente la manera de entender que si no nos ponemos a cuentas con Dios, pues vamos a sufrir. Ese es pues el entendido de esto. Las personas que llegan a una clínica de restauración, de liberación, de rehabilitación, es para que entiendan el plan de Dios. Ese es el propósito, pues. Porque, digamos, ¿cómo decirlo más claramente, Luis? O sea, el plan no es de que estés encerrado aquí 5, 6, 7 meses, 1 año, 2 años. Porque eso no te va a servir de nada. El encierro no creas que salva o sana o libera. Pues esa es una mentira, ¿no? El encierro es para que tú entiendas el problema que tienes, paso 1 aquí, ¿verdad? Y reflexiones y tomes el camino correcto de restauración, teniendo una relación con Dios, haciendo su voluntad, ya no la tuya, dejando que Dios sea el que te enseñe un camino de vida totalmente diferente. Y si no lo haces así, pues te estás engañando a ti mismo, porque pues esto no es un hotel. Digo, con perdón, no es un hotel, ¿verdad? No es así, sería un engaño del diablo, pues. Oiga, ¿y qué es la Biblia? Pues es la revelación de la palabra de Dios, para entender cómo tengo que prepararme yo para poder vivir una vida ordenada delante de Dios, como Dios lo había dejado desde el principio. Entonces, para ver yo una luz que Dios quiere darme a mí, yo tengo que analizar el problema y ver a la luz de la Escritura el problema más claro que yo tengo delante de Dios, que es el pecado. Es aquella puerta que yo tomé indebidamente, engañosamente de parte del diablo, para que yo pudiera caer en la trampa del enemigo y el enemigo me pudiera hurtar, matar y destruir. Y los que han abierto esa puerta, ¿verdad?, están en ese gran problema. No te creas que te le vas a escapar, no. Si tú ya abriste puerta de droga o el alcohol, el diablo va a estar sobre ti hasta que te mate. Porque la droga lo que va a ir haciendo es, pues creciendo. No te creas que va a llegar en que te enfade y la dejes. No, eso no es así. La droga va creciendo. Si empezaste con un cigarrito, al rato van a ser 2, al rato 3, al rato una cajetilla, mañana son 2, dentro de 5 años van a ser 5 cajetillas. Así va el pecado aumentando, hasta que ¿qué? Te destruya totalmente. Entonces, tenemos que ver el plan de Dios para una restauración. Y eso quiero dar lectura precisamente a la palabra de Dios, que es la revelación de su palabra para todos los que quieren estar sanos, todos los que quieren estar bien delante de Dios y que quieren tener una relación a través de su palabra con el Eterno, con Dios. Y pues vamos a ver, queridos amigos, Romanos capítulo 7. Ahí va a estar nuestro estudio para que usted abra sus Biblias. Es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, libro de los Hechos, y luego sigue Romanos. Entonces, capítulo número 7, versículo 7, que dice así la poderosa palabra de Dios. Dice, el apóstol Pablo se hace una pregunta, dice, ¿qué pues? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. La ley pues es la norma de Dios, y él mismo se hace esa pregunta. La ley, la norma de Dios, ¿es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, la ley me dijo a mí, no peques, no desobedezcas. Y eso fue lo que me enseñó a ver el pecado, la ley. Al decirme, afuera de ti hay una acechanza del diablo, no agarres esto, no tomes esto. Eso es lo que el apóstol Pablo está señalando aquí, Pedro. Por eso debemos de prestar mucha atención a esto. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás.
como dice en la palabra del Señor, no matarás. Amén. ¿Verdad? Como dice, no robarás, ¿verdad? No dirás falso testimonio, no desearás la mujer de tu prójimo. Pero mientras no teníamos nosotros la ley, estábamos cegados y podíamos caer muy fácilmente en la acechanza del diablo. Pero cuando Dios nos da la ley, es para que despertemos y para que nosotros tengamos nuestros ojos bien abiertos para ver las acechanzas del enemigo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está mencionando aquí. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Sí, porque dice la paga del pecado es la muerte. Y si él no se aparta de eso, no va a ser para vida para él, sino todo lo contrario. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Por él me mató. Sí, porque ya volvemos pues, Romanos 6:23. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Caímos en el pecado y nosotros, nuestro dueño es el pecado. Él nos tiene a prisioneros. Así es lo que el apóstol Pablo está mencionando. Y si no buscamos la salvación de Dios, vamos a estar siempre prisioneros. Es lo que está mostrando aquí. Es mucha sabiduría lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué? Bueno, mi estimado Luis, porque aquí acontece una lucha, Pedro, interna, donde si tú no tienes el conocimiento de Dios, la carne es la que te va a gobernar, la que te va a llevar hacia hacer lo malo. Entonces la carne es la que te gobierna a ti, no la palabra, porque la palabra no está en ti. La obediencia a Dios no está en ti, sino el pecado que mora en ti, como adelante lo dice el apóstol Pablo. El pecado es el que me motiva, el que me gobierna, el que me da dirección, el que me lleva para donde quiere. El pecado, hasta que me dé muerte. Entonces, está entendiendo el apóstol Pablo que dentro de él hay una lucha. Y que él quiere la palabra de Dios para que pueda liberarse de la maldición del pecado. Y necesita el conocimiento de Dios para borrar todo conocimiento del diablo, toda mentira del diablo. Es lo que está tratando de enseñar el apóstol Pablo de esta manera. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, en su mente, pero no el hacerlo, porque domina más el pecado y más la tentación. Domina más eso, es más fuerte la tentación, más fuerte el espíritu que tiene allí, más fuerte la adicción que el deseo de salir adelante. El deseo de salir adelante está chiquito así, pero el pecado es inmenso. El demonio que él tiene es inmenso. Entonces, este demonio, esta tentación, ¿verdad?, se va a comer fácilmente a este pequeño entendido de la palabra de Dios. Es por eso que el Señor Jesucristo dice, conocerás la verdad para que seas libre. El mismo Señor Jesús le dice al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Entonces, el creyente debe de alimentarse de la escritura de Dios para que vaya creciendo y pueda derrotar el pecado. Y que no fuera así. Entonces, aquí hay una lucha entre los dos. ¿Quién va a ganar? Al que tú alimentes más. Si tú le das más prioridad al pecado, a la carne,
esa es la que te va a tener como títere. Y la carne te va a llevar hasta tu muerte, tanto en la carne como espiritual. Es lo que está aclarando mucho, muy profundo el apóstol Pablo, que yo lo tuve que repetir muchísimas veces para poder entenderlo. Y si tú no tienes el Espíritu de Dios, no vas a entender esto, sencillamente. Dice, porque no hago el bien que quiero. Su mente aquí trabaja esperando hacer lo correcto, dice, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí está el diablo dominando, pues. Y lo tenemos que entender de esa manera. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, hallo esta enseñanza, dice, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que él quiere crecer y que ha entendido en su mente despierta ya, empieza a crecer espiritualmente, mencionando y se da cuenta de que hay una atracción dentro de él que lo incita a hacer el mal, que lo incita a hacer pecado. Lo llama pecado porque la ley, lo que él está entendiendo en su mente, lo muestra como tal. Porque al decir Dios en su palabra, no pecarás, ¿verdad? Él entiende que la ley menciona, no robarás. Y menciona la ley de Dios para que nosotros al ver la codicia, a ver cosas que están fuera de nuestro alcance, no lo hagamos, porque si no estamos rompiendo las normas de Dios. Y es lo que Pablo está mencionando aquí. Entonces, de alguna manera, la persona que se está metiendo con Dios o que quiere retroalimentarse en la palabra, en la enseñanza de Dios, es para que vayan entendiendo ese proceso que nosotros necesitamos fortalecer en nuestro espíritu para que esta ley del pecado no nos destruya, no nos lleve a esa condición de muerte que dice el apóstol Pablo. Y él mismo lo menciona más, un poquito más atrás, Romanos 6:23, la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Por eso dice enseguidita, dice el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La Escritura le ha librado a él. 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó él al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque es lo que Dios quiere, de que nosotros no andemos en la carne, sino en el Espíritu. Que comprendamos y nosotros digamos, ya no quiero vivir bajo los deseos de la carne, ya no. Yo voy a hacerme ya al lado del Espíritu, para que el Espíritu de Dios opere en mi vida y yo salga vencedor, sea hijo de Dios, sea el que derrote todas esas atracciones que el diablo trae a través de la carne. Y en el número 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad
contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, ¿qué nos está diciendo en este panorama, en esta parte? Bueno, en el entendido, Luis, que tú debes de entender que debes de tomar una decisión, y que el apóstol Pablo nos está enseñando que el Espíritu puede operar en el Espíritu nuestro. Estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que llamar al Espíritu nuestro a vivir en los caminos de Dios, en el orden, en la santidad de Dios. Pero lógicamente que el diablo, haciendo omisión de esto, ¿verdad? El diablo va a tener control sobre la carne, y tú tienes que tener el conocimiento para que tú puedas discernir y tomar una decisión. ¿Sí me explico? Tú debes de tener una decisión ya bien meditada, pensada, planteada, para que empieces a trabajar. Si tú deseas que Dios te libere, te dé vida eterna, bueno, tú tienes que trabajar sobre la Biblia y evitar los deseos de la carne para que estos no crezcan. Llegar al entendido de lo que dice pues Mateo capítulo 3, que yo tengo que darle muerte a esos deseos de la carne, llegar hasta ese punto. Y el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 se lo enseña a Nicodemo, un personaje, un maestro de la ley que conocía las Escrituras, pero que no hacía mención de obediencia a Dios, que todavía vivía sobre los, digámoslo así coloquialmente, los placeres del mundo. Todavía vivía dentro del mundo sobre los placeres terrenales. Es decir, cuando una persona no es entregada a Dios, Luis, va a estar sujeta a los placeres del mundo. ¿Me explico? Si tú no entiendes la palabra de Dios, si tú no das una decisión de obediencia a Dios, el diablo va a tener sujeción sobre ti para que tú caigas en el adulterio, fornicación, el cigarro, la inmundicia, todo ese tipo de cosas. Resumiendo pues esta parte. Y Nicodemo, este maestro de la ley, conocía en apariencia las cosas de Dios, pero se dejaba guiar por los deseos de la carne. Por eso no conocía el plan de Dios, por eso ignoraba los trabajos, los placeres, los caminos que nos dice Dios a través, de los caminos que la Biblia nos lleva a la santidad, al orden que Dios desea para nosotros. Hay dos caminos pues, y que la Escritura nos hace ver. El camino ancho y espacioso es el camino que nos habla a través de los deseos de la carne. Y el estrecho es el que Dios quiere que tomemos para que nos apartemos de los deseos de la carne. Entonces el Señor Jesucristo se lo maneja así a Nicodemo. Si no te vuelves del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, resumiendo estos puntos, el creyente debe de entender que el pecado lo va a condenar, que el pecado lo va a sujetar a todos los deseos de la carne, mundanas, donde su patrón, el diablo, lo va a llevar hasta la muerte, así nomás. Y Dios nos explica a través del apóstol Pablo, para ir terminando ya, que tenemos necesariamente que ir a la Escritura, a la palabra de Dios, que es la revelación para los hijos que quieren salvarse. Tenemos que ir a la Escritura para que la Escritura nos diga cómo salvarnos, cómo dejar el pecado, cómo dejar el alcohol, la droga, el adulterio, la fornicación. Y tenemos que seguir nosotros esos consejos que Dios nos da a través de su palabra, para abandonar el cuerpo físico, que ya no sea la tentación la que nos gane, sino que alimentemos con la Biblia a nuestro espíritu y que éste tenga el gobierno sobre nuestro cuerpo,
qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Por eso en el 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos ya dependen de Cristo a través de la palabra, ya no de la carne. Ya no se dejan de guiar por los placeres del mundo. Así de sencillo. Y los que están todavía bajo el régimen del diablo, pues son aquellos que toman, que se emborrachan, que roban, que violan, que matan, que secuestran, que venden droga, que fuman, que se tatúan. O sea, ese tipo de gentes que todavía está bajo los efectos, llamámoslo así, del diablo, pues van a hacer todo esto, van a estar como títeres, donde el diablo los va a gobernar, así nada más. Y el creyente debe de entender eso para que tome una decisión. Y si tú no la tomas, querido amigo, si tú no haces una separación entre los deseos de la carne y el espíritu, vas a estar enredado, vas a estar confundido. Y el diablo te va a tener en eso hasta que no te destruya. Entonces, querido amigo, esta es la decisión de usted. Entonces tenemos que comprender el plan de Dios, que quiere restaurar nuestra vida para tener una buena vida, seria, feliz, y que tengamos vida eterna. Desde luego, la decisión es de usted, querido amigo. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos.